Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a esta mesa redonda, la primera mesa que montamos después de toda esta pandemia, que organiza el Colegio de Arquitectos de Alicante en su demarcación de Elda, Villena y Novelda. Se va a tratar el tema en torno a la arquitectura y el patrimonio en nuestro territorio. Quisiera primero agradecer al Ayuntamiento de Novelda que nos haya cedido estas magníficas instalaciones para esta mesa redonda, a los asistentes, tanto presenciales como virtuales, y a esta terna de amigos que sus apretadas agendas las han podido cuadrar y acompañarnos para contarnos lo mucho que saben del patrimonio y de todo lo que hay alrededor de él. La mesa redonda esta surge con el propósito de sensibilizar y transmitir a la sociedad el valor de nuestro patrimonio y su patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnológico. Esta es una zona con cascos históricos súper interesantes, edificios protegidos, castillos, yacimientos que son un activo que deben formar parte de la dinamización de nuestros territorios. No me voy a alargar más y paso a una presentación rápida de los componentes de esta mesa. Ángel Rocamora, que es arquitecto y museólogo, director del Estudio de Arquitectura y Diseño Rocamora, especialista, bueno, tiene una dilatada experiencia en intervención en el patrimonio, además contrastada, y vamos, todos conocemos sus exposiciones museográficas en el Museo de Alicante, en el MAC. Luego tenemos a María Berna, es técnico de cultura, funcionaria en el Ayuntamiento de Aspe, unos 20 años llevará de allí, ¿no? Y bueno, es la directora también del Museo Histórico de Aspe. Nos va a contar su visión de la gestión del patrimonio desde una administración local. Y por último presento a José Antonio López Mira. Josa es el jefe del Servicio de Cultura y Deporte en la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Es nuestro máximo garante en el patrimonio, un gran divulgador y un amante de su trabajo. Y agradecerle personalmente su asistencia y suerte en tu primera actuación en Novelda. Le paso la palabra a Ángel. Bueno, pues primero agradecer al colegio que organice esta mesa en Novelda y con dos, como has dicho tú, con un foro de amigos. Bueno, así fechamos el día exacto, está jugando la selección española, segunda parte, iba 1-1, buen momento, pero tenemos una gran cantidad de gente que nos acompaña esta tarde aquí y nada, creo que la terna es en el planteamiento de la mesa, nosotros como arquitectos desde el colegio, y tener un técnico y tener a alguien que desde fuera de ese ayuntamiento que viene, digamos, por la figura de María, tener a José desde Consellería es súper interesante porque en esa mesa cada vez que tienes que trabajar un proyecto desde cero, suelen sentarse diferentes agentes y cuanto más agentes se pongan de acuerdo en esa mesa, antes salen los proyectos y salen embalados. Suelen haber en esa mesa arquitectos, políticos, técnicos y alguien de fuera que puede echar una mano. Y yo creo que para poder hablar de esto hoy, creo que hay varios ingredientes de esa gente que se sienta en esa mesa para que salgan los proyectos. No, bueno. Sí. María. Bueno, yo igual que Ángel, agradecer porque siempre he venido como espectadora al Colegio de Arquitectos a ver cosas de Ángel. Y pues os agradezco muchísimo el que me hayáis invitado para aportar mi trabajo, ¿no? Es un honor estar aquí. Y luego, como dice Ángel, para mí estar con ellos, que son amigos y trabajamos mucho juntos, pues es un placer compartir esta mesa. Muy bien. ¿Y José?
Pues nada, yo en primer lugar agradecerlo a ti en persona, Miguel, porque tú eres el culpable de que yo esté hoy aquí. Y luego al colegio por haber pensado en mí para que un arqueólogo venga aquí a hablar a un foro de arquitectos. También me he emocionado, la verdad es que estoy emocionado porque estoy en Novelda, estoy en mi pueblo. Es la primera vez que hablo, que actúo en Novelda. Y entonces en ese aspecto pues me siento muy contento. Y luego también estoy motivado porque, como vuelvo a decir, este foro de cara a un colectivo tan importante, tan espectacular como es el de los arquitectos, nosotros como arqueólogos o como gestores de patrimonio, porque ahora ya no somos arqueólogos, ahora somos A121 según la clasificación de gestión pública, somos técnicos de gestión cultural, entonces nos tenemos, y en este caso desde la Administración Autonómica, nos dirigimos, nos reunimos, contactamos con todo ese equipo multidisciplinar que se dedica a la gestión del patrimonio cultural. En ese aspecto creo que has conseguido reunir en esta mesa una muestra concreta y específica de 3 visiones de lo que sería esa gestión. Sí, esperemos que sea atractiva, amena y que por lo menos el público, tanto el presente como el que tenemos conectado, pues que seguro que lo conseguimos. Vais a conseguir transmitirle a la gente que el patrimonio es un tesoro y que no lo vean como un problema en su día a día. A mí ha sido un poco por romper el hielo. Pues mira, María, te lanzo la pregunta. Tú desde una administración local, ¿cómo has conseguido en tan poco tiempo? O sea, vienes del Ayuntamiento de Aspe, en el imaginario de todos nosotros, Aspe es uva. Nadie pensaría la riqueza arqueológica, arquitectónica y etnológica que puede haber en Aspe. Tú en poquito tiempo lo has puesto en valor, que además hace mucho ruido, montando exposiciones, divulgando. ¿Cuál es la clave del éxito? Por si no la puedes contar para que alguien la quiera. Por supuesto. A ver, poquito tiempo son 20 años, ¿eh? No es poquito tiempo. Yo creo que el secreto, mira, aquí tengo a uno de los culpables de todo el trabajo en patrimonio que se ha hecho, Luis Gaona, que hasta hace muy poco se nos ha ido a Crevillente, pero era el arquitecto municipal. Y para mí uno de los secretos fundamentales es trabajar codo con codo los técnicos. O sea, no tenemos que ver nuestro reino de taifa, Dios tiene el museo, mi despacho está en el museo, él está en urbanismo. Nosotros hemos sido un equipo, es que trabajábamos codo con codo, es que nos reuníamos muchísimo. Entonces, para mí eso es uno de los secretos fundamentales. Que los egos se queden fuera y que seamos todos compañeros, da igual donde estemos, ¿no? Y luego yo principalmente trabajo para la Concejalía de Cultura, pero es que trabajo para todas. O sea, yo he hecho cosas con juventud, en fiestas, la exposición la hago siempre con fiestas porque hay más dinero y puedo hacer proyectos mejores. O sea, trabajo con educación, con turismo. O sea, es que tenemos un poco que abrirnos en ese sentido, ¿no? Pero para mí es muy importante que los técnicos trabajemos con los políticos, todos a una, porque si estamos solos en nuestra historia, pues yo creo que se consigue poco. Y luego, sobre todo, también creyendo mucho en lo que haces y hacerlo con pasión. O sea, yo creo que además solemos ser colectivos que disfrutamos muchísimo o sea, estamos un poco enfermos de esto, ¿no? Y yo creo que esa pasión es la que nos hace creer tanto en lo que hacemos, que lo contagiamos, ¿no? Yo creo que es un secreto ese. Yo puedo ratificar lo que dice del dúo. Ocurre también, bueno, señalando a Gaona, que está, como has dicho, está sentado, porque lo que decía de la concurrencia, cuando aparece una oportunidad, que esa oportunidad es porque se ha de trabajar mucho para que se convierta en eso, ¿no? Y al final hay un técnico de arquitectura, hay un técnico de patrimonio, hay alguien de la parte política que está en la misma mesa. Y te sientas a trabajar, por ejemplo, la oportunidad que salió en una cosa que coincidimos en Aspe fue a partir de cumplir el código técnico, la normativa por normativa, y al final coger las herramientas, que es la oportunidad para poder dar un primer paso hacia algo que todo el mundo no sabía en qué empezaba, pero terminó de forma espectacular. Y era la excusa una renovación de aire.
ocurre aquí también, que estéis sentados aquí de Novelda, están los técnicos, los políticos en esas mesas de trabajo para poder dar pasos en la misma dirección. Es fundamental. Si no ocurre eso, nosotros, le decía a José el otro día que nosotros somos como catalizadores. Aparecemos de fuera y puedes... Y lo que yo creo que se tiene que hacer con una normativa, que luego hablará José, que tiene ya 20 y pico años, que tiene los mismos tiempos que estás tú en ASPE, es como reformularla o cómo reinterpretarla para conseguir fines, ¿no? Yo creo que el buen ejercicio al final es esa mesa de trabajo y reformular lo que hay que cumplir de alguna forma. Y a raíz de lo que estáis comentando, tú como arquitecto, Ángel, ¿cómo consigues transmitirle? Me interesa, o sea, la parte pública creo que la tengo clara y vamos a hablar bastante sobre ella, pero sobre todo a tus clientes privados, ¿cómo consigues transmitirle ese entusiasmo cuando ellos tienen un bien patrimonial que hay que ponerlo en valor, que hay que protegerlo? ¿Cómo consigues subirlos a tu carro y hacerlos partícipes de ese proyecto, de esa ilusión? Yo creo que la ilusión es el proyecto en sí, porque la normativa, entre comillas, o nosotros mismos somos imposición muchas veces de la propia normativa. Entonces son ingredientes que tienes que tener sobre la mesa para una cata arqueológica, una fachada que tienes que mantener, una carpintería que tienes que... Yo creo que eso, dentro de la batidora, dentro del proyecto, es lo que es ilusionante en el resultado. Un privado no está pensando que sea una maravilla que le haya tocado un BRL, porque en el siguiente paso de vuelta de tuerca del catálogo se lo han protegido. Eso, José puede... Tú estás pensando... Yo me sé la normativa, pero para buscar los límites de la normativa o repensar la normativa. Artículo 91, ¿no? De la ley valenciana, vale, está, y todo el mundo tiene unos derechos y unos deberes. Yo creo que nosotros, cuando nos enfrentamos a un privado que tiene una joya, intentamos incorporarla al proyecto con naturalidad, ¿no, Juanjo? Otro compañero de Novelda maravilloso que trabaja desde el patrimonio no pensando como un problema, sino como un aliciente para dar un producto mejor a aquello que te han propuesto, a que tienes sobre la mesa. Bueno, yo creo que repensar esa normativa o esa ley ahora de patrimonio que tiene que estar dando unos nuevos pasos, a una vuelta de tuerca después de 23 años, creo, ya de andadura. Sí, yo intervengo ahora por apuntar dos cosas de lo que ha dicho antes María y lo que ha dicho ahora Ángel. Realmente lo que ha habido es un cambio generacional. Ha habido un cambio de pensamiento. La ley de patrimonio está desde el año 98 y desde el año 98 se tiene que haber hecho muchas cosas. Y 23 años después, por lo menos 15 años después, en los últimos 8 años, los últimos 10 años, es cuando se produce un cambio generacional. Los técnicos están empezando, y cuando hablo de técnicos de la administración, pero también hablo de técnicos privados, es decir, de arquitectos. El concepto multidisciplinar o pluridisciplinar empieza a ser una realidad. Quizás a lo mejor por imperativo legal, porque nosotros desde el 2015-2016 estamos sacando subvenciones para la redacción de catálogos, de planes de expresión y planes lectores y obligamos a que sean equipos multidisciplinares. Pero no obligamos porque queramos obligar. Es que en la ley del año 98 ya se dice que tienen que ser equipos multidisciplinares. Y los catálogos de los planes especiales que nos llegaban o que se han aprobado hasta el 2015 están firmados solo para arquitectos. Entonces, lo de equipo multidisciplinar, lo de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo igual existió una vez, pero hay arquitectos de la generación anterior donde ellos ya está. Y eso no es culpa de los arquitectos, es culpa de que inconsciente que un catálogo se esté firmado por un único arquitecto cuando la ley dice que tiene que ser un equipo multidisciplinar. ¿Qué pasa? A partir de ese momento, generaciones nuevas, arquitectos sensibilizados con el patrimonio, arqueólogos sensibilizados con los arquitectos, que todo hay en la Viña del Señor, evidentemente es cuando se empieza a producir frutos. Cada vez los frutos son mejores. ¿Por qué? Porque hay equipos que están trabajando de forma conjunta. Al trabajar de forma conjunta se crea concienciación social. Esa concienciación social es tanto para el administrado, el vecino o la vecina que quiere construirse su casa y que resulta que tiene un elemento patrimonial protegido y ya no utiliza el tapa-tapa que vienen los arqueólogos, sino que dice, vamos a ver qué se puede hacer y si esto es una oportunidad y lo convertimos en lugar de un problema en una oportunidad, pero también concienciación social hacia la administración local.
hacia los equipos de gobierno locales, donde si el problema de intervenir en el patrimonio, que hasta durante mucho tiempo se ha visto como un problema, ahora se empieza a ver como una oportunidad. ¿Por qué? Porque voy a poner en valor el elemento patrimonial o los recursos patrimoniales, culturales que tenga un municipio. Vale, hablaremos luego, si queréis, de la gestión turística del patrimonio, para sacarle rendimiento turístico. Vale, todo es posible, todo es válido, siempre y cuando esté bien hecho. Siempre y cuando se contemplen muchísimas cosas, que aquí tengo dos compañeros que pueden hablar muchísimo de ello, pero realmente yo creo que hay un cambio generacional, porque la ley estaba desde el año 98, pero es en la última década, vamos a completar, donde se está produciendo un boom. Pero un boom controlado. No penséis ahora que todos estamos trabajando y que no hay paro en esto, no. Es un boom donde cada vez los proyectos están saliendo mejor cohesionados, mejor estructurados, donde la administración autonómica está haciendo un trabajo incesante y constante para demostrarle a los ayuntamientos que estamos ahí, que no solamente somos los que se nos tiene que pedir subvención, porque nosotros somos los primeros que decimos es que si no tenéis proyecto no hay dinero, pero tenéis que tener una partida, y eso sí que se está cambiando. Y cambia en parte por la generación nueva de técnicos que están ahí. Hay de todo. Eso no significa que los técnicos de la generación anterior sean malos y que los técnicos de ahora sean los buenos. No, hay de todo, hay de todo. Pero los datos son esos. En la última década se están sacando proyectos que hasta en esa década no han salido. Y la ley es del año 98. Y apuntaba Ángel que hay una modificación de la ley. Estamos trabajando en... Bueno, la ley ha tenido 3 modificaciones. Y se ha sacado el reglamento de las actuaciones arqueológicas, que se tenía que haber sacado al año siguiente de la ley del año 98, solamente hemos tardado 20 años, 18 tampoco para tanto. Entonces ahora se está redactando, estamos ya de hecho ultimando los últimos flecos para ya lanzar la consulta pública de todos los implicados, todas las asociaciones de arqueología, arquitectura, ayuntamientos, para que será la nueva ley de patrimonio cultural y museos, es decir, donde los museos van a tener una entidad propia que hasta ahora, es decir, no está. Hemos aportado algo con el tema del depósito de materiales arqueológicos y con las condiciones de traslado, de analítica y todo en el reglamento de 2018, pero evidentemente ahora con la ley museos va a tener un capítulo, un título propio, con todo lo que yo. Me gustaría, un poquito ya, José ha lanzado la gestión del patrimonio. Se habla mucho de la marca ciudad. ¿Pensáis que el patrimonio puede ayudar a crear marca ciudad o marca territorio? Se ha hablado de la ruta de los castillos. Bueno, están ahí los castillos, pero yo creo que le falta dinamizar, creo que es una marca, un eslogan, pero que le falta chicha. ¿Consideráis que el patrimonio bien gestionado puede crear marca ciudad, marca territorio? Yo en las últimas experiencias que hemos tenido, que os iba a enseñar después, el Castillo del Aljao que hemos musealizado y el acueducto de los 5 ojos, en el caso de los dos, cuando hemos ido a hacer la dinamización y actividades de difusión, yo me he encontrado con que ha venido gente de todos sitios y me ha sorprendido porque hasta ese momento, o sea, sí, en alguna exposición, pero no esa, como era con inscripción, eras consciente de que la gente era de fuera, ¿no? Y entonces ves el interés que hay por el patrimonio. O sea, gente de San Vicente, gente de Villena, y yo estaba sorprendida. Y es que el patrimonio, o sea, realmente interesa muchísimo a la gente. Con el Castillo del Aljao, que hemos hecho visitas teatralizadas, visitas guiadas, o sea, es que venía gente ya digo, de Alicante, de Elche, o sea, y yo misma, que soy usuaria, he visto esa diferencia, lo que decía Josan, sobre todo en los últimos 10 años, y yo me atrevo a decir que para mí los primeros años fue, Luis lo sabe porque lo hicimos codo con codo, una labor de educación bestial a nivel municipal, primero con los políticos, pero luego con la ciudadanía, porque cuando yo entré no se hacía ni una intervención arqueológica, o sea, se cargaba todo el patrimonio cuando se iba a construir una vivienda. Es que no había patrimonio en España. Ha aparecido ahora, lo habéis sacado ahora. Fue difícil, o sea, Luis Gaona y yo, fue difícil y fue, o sea, un compromiso absoluto que el alcalde nos dijo, os dejo, pero con estas palabras, si atendéis a todos los ciudadanos, yo le mando a que te vaya a ver y tú le explicas que tiene que hacer una intervención, que la tienen que pagar ellos además, para que el arquitecto le dé al final la licencia.
Entonces, fue una labor educativa sobre todo, que hoy en día está, lo que decía José, totalmente normalizada, que a nadie se le ocurre pensar hacer una casa sin que en un casco urbano se haga una intervención arqueológica antes, pero hace 20 años es que no había nada, es que Luis y yo nos hemos inflado a hacer informes para salvaguardar una chimenea, para salvaguardar un yacimiento romano, porque no estaban protegidos, porque el catálogo es del 86, que ahora Josán tiene que confiar en nosotros, que estamos en marcha y va a salir, pero las cosas tardan mucho en la administración y es una labor educativa por parte de los técnicos muy grande. Pero eso no se puede generalizar. Aquí tengo a Concha. Concha ha estado aquí muchos más años que lleva María, ¿eh? Y cuántas peleas, cuánto de todo ha tenido que llevar con los arquitectos de turno, etcétera, etcétera, para poder salvaguardar el patrimonio clásico. Lo del equipo multidisciplinar, Concha, no lo ha vivido. No lo ha podido tener. Es más, pelea a muerte. Entonces, claro, eso, por desgracia, vamos camino a que empiece a ser normal, pero no es normal. O sea, todavía hemos avanzado mucho, pero no se ha conseguido generar. Yo muchas veces también no hay que echarle la culpa a los demás, a lo mejor la culpa es nuestra, a lo mejor no hemos conseguido explicarnos bien, no hemos conseguido... Sí, porque, claro, cuando tú vas por una autovía y todos vienen de cara y dices, ¿voy yo en dirección contraria o cómo va el tema? Entonces, tenemos el ejemplo, y Concha está aquí, luego si quiere intervenir y sabrá y podrá comentar que eso no es así, no ha sido así, y todavía tenemos municipios donde se jubila el arqueólogo municipal y no se cubre la plaza. Pero vamos a ver, si estamos hablando de gestión turística, por lo que hablábamos de marca, si hemos puesto en valor el patrimonio, hemos generado un museo, hemos generado una actividad económica, podemos atraer a gente que venga con control, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? ¿Qué falla? ¿Qué es lo que falla? Quizás la demanda social, el vecino, que diga, oye, que esto puede seguir adelante, porque hay partida, hay presupuesto, está presupuestada la plaza, porque no se cubre. Eso es un tema. El otro tema. No, hablabas de la ruta de los castillos. Para hacer una marca, para hacer una gestión turística, evidentemente tienes que tener el recurso. Y el recurso tiene que estar acondicionado. Si el recurso no está acondicionado, evidentemente tú puedes poner el título que quieras. Nunca funcionará. Si queremos, hablamos de la ruta del Cid. La ruta del Cid, que lo primero que se hizo fue la página web. Pero si eres valiente en aquella época, vete a hacer esa ruta del Cid. Que se podía hacer en caballo, en bicicleta y en coche. Yo he ido a Turisminfo, no os diré dónde, donde tenían delante la placa de ruta del Cid y he preguntado, oye, no sé, vinieron a Zumbel a colocarla, no sabemos por eso. Claro, eso es real. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de gestión, luego tengo gente de mi profesión, arquitectos y arqueólogos, que son totalmente reacios a la gestión turística del patrimonio cultural. Claro, ¿por qué? Porque no todo vale, correcto. No todo vale. Estudiar accesibilidades, capacidad de carga, de difusión, etcétera, etcétera. Y que no repercuta, por supuesto, negativamente en el discurso. Pero para eso están los equipos multidisciplinares. Claro, si solamente hay una cabecita pensante, pues 2 ojos ven menos que 6, o que 8, o que 10, o que 12. Entonces, claro que puede hacer marca, claro que una marca puede hacer ciudad y territorio. Y puede concienciar socialmente a los vecinos. La única forma de defender el patrimonio cultural de un término municipal es que el propio vecino considere que eso es suyo. Pero suyo en el buen sentido de la palabra, que forma parte de su historia, no suyo como propiedad. Porque como sea suyo como propiedad, tiene una serie de obligaciones que las tiene que cumplir. Pero suyo de su historia, de dónde viene. Y ahí, todos los que estamos aquí, tenemos que contribuir mucho, cada día más, en saberlo explicar. Porque si lo sabemos explicar, el político de turno podrá justificar la inversión que se hace en público. Es decir, una inversión en un museo es un despilfarro. Una inversión en un castillo de fuegos es chulo. Yo no digo que se quite el castillo de fuegos, por favor, ¿cómo? No, pero algo falla. Un vecino cuando va a hacer un edificio y va al ayuntamiento le pide ¿qué tengo que hacer? Proyecto de obra, lo tiene claro, pagar la tasa, lo tiene claro. Y el proyecto de obra no se le puede prestar y luego hacer la obra, evidentemente. Pero se le dice que tiene que hacer arqueología, ¿por qué? Pero bueno, menos mal que se lo decimos. El problema es si va al ayuntamiento y el técnico de turno no le dice que está en una área de vigilancia arqueológica y que tenga que hacer arqueología. Porque entonces vamos los canallas de consejería y paralizamos la obra. ¿Quién es el culpable? La arqueología. ¿Quién es el culpable? La administración autonómica. ¿Quién es el bueno? La administración local. Y eso nos ocurre que tenga una paralización de obra de ayer con un informe del técnico diciéndole al alcalde que puede hacer lo que ha hecho.
Y el alcalde, claro, tiene la culpa, ¿no? El técnico es arquitecto. Y un BRL, ficha BRL con protección ambiental, se desmonta, se retrae y se vuelve a colgar en otro sitio. Informe del arquitecto diciendo que eso se puede hacer. ¿La culpa es del político? No iba a decirlo, pero ya lo he dicho. Por ejemplo, en todos los sentidos, yo a raíz de marca ciudad, una ciudad que para mí creo que es un referente y la tenemos bastante cerca, es Cartagena. O sea, Cartagena era una ciudad que era... Totalmente. Claro, nadie quería ir, era una ciudad sucia, un ambiente hostil, y bueno, en torno a su patrimonio han creado una marca ciudad. Totalmente. Que los cruceros extranjeros no quieren parar en Alicante, quieren parar atracar en Cartagena, o sea que al final siempre hay un retorno y cuando tenemos que justificar una subvención para que nos den dinero de Europa, hay que contarles el dinero que gastamos, el retorno que tiene, cómo va a incidir en el trabajo en la población, el movimiento de gente, o sea que el dinero invertido así porque así, pues en Europa no lo ven, ¿no? Aquello de ir a pedir la subvención y ahí se queda, ya hemos hecho la subvención y ahí está el edificio restaurado, pero nada más. Ángel, ¿querías presentar algo? Sí, quería sobre lo de Cartagena, empezaron a moverse porque no funcionaba bien el Alicante y los cruceros empezaron a ser como más fácil atracar en Cartagena y eso se retroalimenta, empiezan a promover, empiezan a recuperar, empiezan a atracar, a llegar cruceros, pero no... hablando hace poco con el director del Museo Nacional de Arqueología de Lisboa, dice, es que nosotros no hemos hecho nada. Dice, hubo unos atentados en Europa y de repente aquí no habían venido cruceros y todos los cruceros se movieron a Lisboa y Oporto. Y empezaron a venir una cantidad de gente. Dice, pero no hicimos nada. No es así, tampoco, pero Cartagena estaba trabajando, pero le facilitaron que se movieran los cruceros que podían haber seguido estando en... Yo quería comentar sobre lo que has dicho del cambio generacional, que también lo comentamos por encima el otro día, José, que es que se ha picado muchísimo piedra. Me refiero, se ha excavado mucho, se ha trabajado mucho en conservación y ha habido como una lucha de los veteranos de ese cambio generacional, ese previo, durante 30 años de recuperar un patrimonio que ahora prácticamente aparece un concepto que es hacer arqueología del museo. En muchos de los casos no saben ni la cantidad de material que hay acumulado. Hay otros museos que tienen muy poquito y lo tienen bien gestionado y saben... pero se ha hecho guerra de guerrillas para llegar hasta el día de hoy. Yo creo que hay un momento en el cual nosotros hemos encontrado como una franja de colaboración para poder trabajar ese soporte para el patrimonio, para pasarlo a cultura y poderlo comunicar y poderlo conservar y entrar en esta dinámica con los técnicos de los ayuntamientos que trabajan, como estaba Concha, años atrás, pero que ahora... estamos en un segundo cambio generacional, como decía José, que es más cómodo porque empiezan a tener ese respeto a un patrimonio que ha costado... imagínate, si hace 100 años hubiésemos tenido ese mismo patrimonio ahora, idéntico, posiblemente nos hemos cargado el 80 o el 90, pues sería todo patrimonio, ¿no? Todo sería patrimonio, entonces no sabríamos... El límite ahora es saber qué es lo que es patrimonio de lo que nos queda y cómo cualificarlo. Y esa sensibilización que dice José es el trabajo de limitar con mucho mimo qué es lo que tenemos entre manos y qué es lo que nos queda por trabajar en el patrimonio que nos ha quedado. Hay un tema importante, por ejemplo, estamos hoy en Novelda y cuando viene alguien de fuera se quedan los 50-100 metros que van del agua para adentro. Yo no los logro traer, soy de Elche y no logro sacarlos de allí de los hoteles de... Hace 2 semanas, digo, os podéis venir aquí a Elche que tenemos no hay forma. Sí que es verdad que está ocurriendo una cosa muy interesante que son los nodos, pero los nodos especializados. Cuando tienes que decir algo especial, que es lo que lo que estamos hablando aquí de Novelda, cuando tienes algo que contar diferente. No es una marca ficticia o apoyada en inventarte algo forzado y encima con pasta.
Y ahora te ves ahí trabajando con dos perras, pero con algo especial. Tienes que contar algo especial, porque en el museo que te metas o en el término municipal que te metas aquí, la franja histórica es la misma. Subes aquí la escalera, una escuela, no sé qué, no sé cuál. Es la misma franja histórica en todos los municipios. Sí. Pero tú eres frontera, el otro es no sé qué, el otro es no sé cuánto. Tienes que especializarte para hablar de lo que tú... y no es construir identidad, es sentirte orgulloso de lo que eres. Hay una noticia muy chula que salió hace 24 horas en el ABC de los Uffizi, que han lanzado en pueblecitos pequeños de la Toscana obra de arte de su colección, retornando obra a donde pueden identificarse con el lugar de lo que se retrata, para construir identidad y turismo. Yo creo que estamos en el momento en el cual tecleamos y como no exista, no viajas, pero viajas por lo singular o, no sé, pues es decir lo que eres, pasarlo a limpio en ese momento, sí que puedes invertir dinero con seguridad recuperando patrimonio, porque estás recuperando lo que eres tú, preservando lo poco que nos queda, pero diciendo también de por qué eres especial. Porque tú eres de aquí y aquí la singularidad es esta. Esto estamos hablando mucho estos días. Esta mañana hemos estado trabajando, pero tenéis más de lo que... Y vamos a mirar y seguimos. Joder, ¿no? Y empiezas a estirar de la cuerda y ahí. Entonces yo creo que ahí sí que se da... En esos micronodos ahora, que yo creo que es algo nuevo, cuando estamos todo el rato hablando de centralizar otra vez, todo mirando hacia Madrid, y de repente los micronodos te hacen moverte para hacer un viaje espectacular campo a través. Yo creo que centrando el patrimonio en ese aspecto, todo el mundo, cuando llega a la consellería, oye, ¿podemos tener nuestra colección o nuestro museo? En otro momento era un problema. Si cumple la normativa y tiene algo especial que contar, es un aporte seguro. Nosotros estamos ahí, yo estoy esperando que esa oportunidad para decir, pues esto es chulo, ¿eh? Y pasarlo a limpio, ¿no? Yo creo que, y luego hay un concepto que yo creo que será una evolución natural de esta normativa que trabajamos como soporte para los museos, para el patrimonio, que es el término municipal como una entidad, no un museo como la casita a dos aguas, ¿no? Este es el logotipo del museo que hay a la entrada del pueblo. Es el Museo Territorio. Porque tú eres directora, pero eres directora de todo. Pero eso ya no viene reflejado en la normativa. Viene adaptándose la normativa con diferentes situaciones que va siendo permeable a una evolución muy positiva que es la gestión por tu parte, que tú eres sensible en el técnico, con ellos que legislan y nosotros que nos encanta tocar todo eso, todo lo que podamos. Entonces, ese esquema de museo territorio es súper interesante. Yo creo que el micronodo ya puedes hacer donde sea algo si tienes algo que contar y va a funcionar. Y encima estás construyendo identidad y estás siendo yo creo que responsable con tus hijos, ¿no? Para decirles aquello que le has salvaguardado para que llegue y que lo puedan entender lo mejor posible, ¿no? Que sea permeable. Y luego lo de esa estructura o microestructura, en este caso de ASPE, que enraiza y se llega al viaducto, que sale y recoge los castillos y se enlaza bien con Novelda y con Elche. Y eso también, otro tema muy interesante, que los técnicos pudieran permeabilizar más esas líneas que nos quedamos como unas fronteras que yo no entiendo a la hora de trabajar, pero que tienes que establecer para poder estructurar papeles. Pero que entiendo que las sinergias, yo creo que es un paso totalmente inminente. Total. Si la sinergia entre ASPE y Elche fuera inteligente de entender que ese paso es totalmente necesario ya, pues sería unir una energía que se multiplicaría. Bueno, no digo más. Bueno, Ángel ha dicho un montón de cosas que yo quiero recoger. Lo de la sinergia, te comento que los técnicos siempre hablamos de hacer cosas juntos porque vemos eso, vemos ese potencial.
Lo que pasa es que solo con llevar lo tuyo ya tienes como mucho, pero es algo que deberíamos hacer más porque es que tienes toda la razón, es fundamental. Bueno, has hablado, yo diré una palabra y es autenticidad. Yo tuve la suerte que el proyecto museográfico, la parte de etnología del museo, la hizo este señor, que me gustaría luego enseñar las imágenes porque es muy visual, y Enrique me dijo, a los arquitectos les gusta ver imágenes, y había traído... Y yo creo que la palabra clave es autenticidad. Al final, la cultura material de los museos, de lo que decía Ángel, de toda la comarca, es que es exactamente la misma. Concha está aquí, es exactamente la misma. Entonces, tenemos que llegar a una localidad y que el museo sea diferente al de Novelda, al de Villena, porque si no es un tedio. Porque yo siempre le digo a los niños cuando explicamos el museo que en sus casas tenían, igual que ahora en nuestra casa, todos tenemos los mismos tenedores, los mismos platos, pues pasaba lo mismo en todas las épocas, ¿no? Entonces tenemos que buscar esa autenticidad en nuestra localidad para que a la gente le apetezca ir a localidades diferentes, porque no tenemos un Louvre, evidentemente. Entonces, eso es lo que tiene que diferenciar un poco. Y luego, lo otro que decías... Hemos dicho los nodos pequeñitos, yo creo que la de la identidad y lo del Museo Territorio, digamos. El Museo Territorio. En los años 60-70 cambia esa concepción que para mí... es el kit de la cuestión, ¿no? También el nacimiento del ICOM, el Consejo Internacional de Museos, que ya trabajará y creará una filosofía en torno de cómo tenemos que trabajar profesionales, la museografía, todo, pero sobre todo ese concepto nace ahí, ¿no? Con Rivière y Hughes de Barin, son ellos los que hablan de que no tenemos que hablar desde un ente cerrado, el edificio, el museo, con su cultura material y ya está, sino que tenemos que trabajar en torno a un territorio y no para un público concreto del museo, sino para todos, ¿no? Entonces, esa concepción que dice Ángel, para mí es el kit de la cuestión, y a partir de ese momento la cambia todo se abre y todo empieza a funcionar de manera diferente. Es muy importante eso. Yo simplemente apuntar que lo que Ángel llama singularidad, tu micronodo, o María habla de autenticidad, nosotros desde la Dirección Territorial, desde Consejería, hablamos de generar elementos diferenciadores. Cada pueblo, cada municipio tiene elementos diferenciadores que desde el punto de vista patrimonial se diferencian del pueblo vecino, porque si no, al final lo que corremos el riesgo es de mimetizar, que todo sea lo mismo. Ese elemento diferenciador, por ejemplo, evidentemente todo el patrimonio, todos los municipios tienen arqueología, porque por suerte o por desgracia no hemos caído del cielo, entonces, la arqueología, hasta que en la década de los 60 o 70 del siglo pasado aparecen los tractores, todo se mantiene. En el momento aparecen los tractores y aparecen las palas, empezamos a vaciar para hacer parkings, entonces es cuando todo el subsuelo empieza a emerger y empezamos a roturar cerros que hasta ese momento eran cerros, y ahora son bancales, o ahora son avenidas, o ahora son autovías. Este es un elemento básico. El otro elemento importante, pero claro, no todo vale. No todo vale. Ese elemento diferenciador, esa singularidad, ese micronodo, es el elemento básico que hay que buscar, hay que pensar, hay que potenciar. La tiene un elemento diferenciador brutal. Uno o varios. Si hablamos de patrimonio inmueble, hablamos de modernismo. Y sí, tenemos la Pichocha, tenemos la Casa de Gómez Tortosa, pero ¿y tenemos un museo del modernismo? ¿Hay algún museo del modernismo en la provincia de Alicante, en el País Valenciano? Pues quizás ese podría ser un elemento diferenciador. Tenemos la uva embolsada del Vinalopó. A lo mejor lo está pensando ya el ayuntamiento. Ya lo sé, por eso lanzo la piedra. Entonces, la uva embolsada del Vinalopó. La uva embolsada del Vinalopó tiene una denominación de origen. Desde el punto de vista cultural, ¿tiene algún reconocimiento? ¿El patrimonio inmaterial vinculado al embolsado de la uva se hace en algún otro territorio? Cuidado, patrimonio inmaterial. Es que, claro, aquí somos arquitectos y arqueólogos y hablamos de lo material, ¿no? Del inmueble. Pero, ¿y lo inmaterial vinculado a inmuebles? Nos hemos olvidado de ello. En los últimos 8 años, el patrimonio inmaterial de este territorio, de esta Santa Comunidad Valenciana, está despegando como la espuma. No porque no existiera antes, siempre ha existido, pero nunca hemos puesto el acento en las poblaciones locales, en los municipios, en las asociaciones, en los vecinos, que eso que ellos han hecho toda la vida tiene una carga cultural, evidentemente. Y ese patrimonio inmaterial, en el 99,9% de los casos, va vinculado a elementos y espacios físicos, a inmuebles, ya sean plazas, ya sean calles, ya sean edificios. Porque un lavadero es un lavadero, lo catalogamos como patrimonio etnológico,
Pero, ¿y la acción? El acto, el sálvame actual de los pueblos de todo nuestro territorio, eran los lavaderos. ¿Cuántos lavaderos quedan? Porque nunca se ha considerado, ya no como inmueble, imagínate como patrimonio inmaterial, como ejemplo. Evidentemente, creo que hay. Entonces, cuando hablamos de uso de territorio, por cierto, las jornadas de museos del año pasado en Petrer se llamaban así, era por hacer incidencia en los municipios de que la ley del 98, 23 años, artículo 4, dice obligaciones de los ayuntamientos. Proteger, difundir, salvaguardar y todo lo que corresponde al patrimonio cultural existente en su término municipal, no en su ciudad. Entonces, lo más importante de los museos, que eso está cambiando cada vez más, es que el museo no es solamente el edificio este. El museo tiene una sala, Novelda, que se llamará Castillo de la Mola, tiene una sala que se llamará Casino, tiene una sala que se llamará Pichocha, tiene una sala que se llamará X. Son salas, son salas. El problema, ¿qué pasa con los museos? Los museos se proyectan. Los museos, un poco de suerte, se acaban. Los museos que se acaban, seguro que se inauguran. Pero los museos que se inauguran, ¿se mantienen? ¿Hay presupuesto para personal, para mantenimiento? Hemos inaugurado un museo, la exposición del año 2000 o el año 98, y en 2021 tenemos la misma exposición. Hemos cambiado las bombillas, como mucho, porque consumen. Hemos pasado a la LED, somos modernos. Pero ¿y la exposición? La carga didáctica del año 89, 90, 91, 95, 2000 es la misma que la del 2021. Eso. Quería lanzaros también una pregunta. Hay un patrimonio también que es la arquitectura moderna. Estamos viendo últimamente ejemplos, sobre todo en Madrid, la fábrica de Clesa de la Sota, que se quería demoler. Bueno, ha habido acciones para que aquello no se demoliese. Creo que esta zona también tiene un patrimonio industrial que es muy importante. Fórmulas, casos de éxito de reactivación de ese patrimonio más contemporáneo. ¿Conocéis? ¿Sabéis? ¿Tenéis alguna idea? Nosotros hemos tocado algún proyecto pequeñito donde había asociado industria aquí en la comarca. Industria que estaba en activo, era la explotación del mármol, en cantera. Y tuvimos una dificultad tremenda de trabajo, porque cuando la industria la tienes cerca y activo, no la ves como un activo cultural o un activo de memoria. Aunque ya pueden haber 3 generaciones que hayan estado, o 4 generaciones, o que haya incluso indicios romanos de explotación en unas minas próximas, ¿no? Estamos hablando de 2000 años de historia. Y te llegas y empiezas a tocar el tema y son todos problemas. Porque la gente realmente tiene problemas hasta físicos de trabajar en la cantera, ¿no? Entonces no lo ven como un patrimonio, es dificilísimo cuando estás cerca. Estás hablando de arquitectura contemporánea, estás hablando de temas objetuales, de arquitecturas concretas, pero si hablas de patrimonios que conllevan mucha arquitectura que ha construido ciudad y es la que le ha dado forma, como pasa por ejemplo Inés, tú estás en Elche, ¿no? ¿Qué pasa con la industria del zapato ahí en Elche? No hay ni una sola fábrica que ha sido la que le ha dado desde los años 60 a los años... Vale, yo... Bueno, lo pongo entre comillas. ¿Hay alguna...? No sé si lo veré antes que el de Aspe. Estamos ahí. Lo pongo entre comillas. Yo no tenía canas cuando empezó el de Aspe y el de Elche. Pues eso. ¿Hay algún ejemplo que es necesario que entre dentro de esa...? Imagínate lo que estamos hablando. Ya estamos muy lejos de que nadie valore ni la figura de toda la masa social de mujeres que hacían faena en sus casas. Eso no existe en ningún sitio donde se interprete eso o se recuerde que
hay una ciudad que se ha construido. Eso es muy difícil, trabajar ese patrimonio. Estoy hablando de lo arquitectónico, a lo social, a lo inmaterial. En todas las escalas que hemos hablado son ejemplos que se pueden encontrar en la comarca o en Elche, en una ciudad que ha cogido relevo del zapato, que puede ser ese tándem Elche-Elda, donde allí la gestión se ha convertido ahora en un motor donde se hacía alpargatas y ahora hay una capacidad súper explosiva de gestión, ¿no? A nivel internacional. Pero la memoria de la mujer que hacía zapatos en su... No, eso no... Es algo que no tiene incluso todavía el concepto de ser ni valorado. Entonces, yo creo que eso se andará cuando haya desaparecido prácticamente el patrimonio industrial casi al completo. Y yo sí que me iría fábrica a fábrica y diría, pero esto es interesante, o polígonos que están totalmente sentenciados. Tú estás hablando... Está contemplado en lo que está publicada ahora mismo, de la consulta previa, ya está contemplado. Claro, si esa sensibilidad... Yo te lo digo, Inés, desde el punto de vista que entiendo, en esa periferia hay elementos que son... Pero estamos hablando de que la realidad supera la ficción, de que estamos intentando que se incluyan esos elementos que hasta el día de hoy, el patrimonio industrial en Elche, por ejemplo, es difícil de hablar y hay algún elemento que es muy... y que tiene la sensibilidad de que tiene que estar en ese catálogo y va a estar en ese catálogo seguro. Imagínate, pues pon todos los ejemplos que quieras de industrias que hayan podido llegar hasta hoy. La uva embolsada, pues sí, pero hoy en día sigue, la gente lo ve como algo tan cercano que no lo ve como algo significativo, ¿no? Es la cercanía. Nosotros en Aspe, el único caso, Luis, que recuperamos fue una chimenea de una fábrica de muebles de principio de siglo. La conseguimos proteger por nuestros informes técnicos porque la ley reconoce hasta los años 40 y esta era de los años 50. Entonces, con nuestros informes conseguimos que no se derribara. El propietario la conservó, derribó todo lo demás y conseguimos que la fachada de la fábrica y la chimenea, por nuestros informes, buscando justificación como podíamos, ¿no? Porque eso, el tema de que sea más reciente lo complica más. La antigüedad es como que justifica y no hay problema, ¿no? Pero todo lo que es más reciente, cuando está hablando de una historia y tiene un potente contenido también, aunque sea más reciente. Sí, yo creo que pues han decía el cambio generacional y Inés es el cambio generacional. Hay otro punto de vista y de otra madurez diferente y más objetivo. Desenfocas y lo tienes que ver y tienes capacidad de ver esa historia. Lo que pasa es que es muy difícil. El cercano, y más cuando enlaza con la realidad que vives o que ha vivido tu familia, además, no lo ves como un patrimonio. Y muchas veces, lo que hablábamos, Pillín, esta mañana, seguro que hay, empiezas a escarbar y ya hay. Y la gente tiene, y lo que pasa es que ese enlace con la realidad, con la actualidad, es muy difícil. Yo, con relación al patrimonio industrial, insisto en que no hemos dicho, hay cosas todavía que tenemos que mejorar en gestión. A nivel del patrimonio económico, en 2007, la tercera modificación de la ley incorpora una disposición adicional quinta donde metemos, entre otras cosas, pues, las chimeneas industriales hechas con ladrillo anteriores a los años 40. Vosotros que sois arquitectos, no os voy a dar eso en 2007. Porque solo protegimos las chimeneas. Y el contexto de las chimeneas, ¿dónde está? Qué bonito ha quedado ahora esas chimeneas en medio de una rotonda o al lado del Carrefour o lo que sea. De hecho, los niños cuando la ven dicen, papá, quiero subir ahí. Claro, hemos protegido los 6 metros cuadrados de la base de la chimenea para que se pueda desarrollar urbanísticamente todo lo que hay alrededor. Pero nos quedó bien, hemos protegido, por lo menos nos queda ese elemento, ¿no? En el 2011, Plan Nacional de Patrimonio, Plan Nacional de 14, ¿no? Pongo si queréis hablamos de la arquitectura defensiva.
Si queréis hablamos de ese. Plan Nacional del Patrimonio Industrial. Eso no lo han hecho, eso se ha hecho en equipo multidisciplinar. Evidentemente no es de obligado cumplimiento, pero con conseguir el 50% de lo que pone aquí, bueno, venga, va, el 40%. Claro, entre otras cosas, es que cualquier inmueble, ya sea desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, industrial, etnológico, darle el uso que quieras, no se debe separar de su contexto. Ya está. Solo con cumplir esa norma, a partir de ahí vamos todo lo demás. Evidentemente, habla de las restauraciones, de las rehabilitaciones, de que el equipo redactores no van a utilizarlo para plasmar su huella y su diseño, pero si queréis hablamos de la arquitectura defensiva, que también me lo he traído. Es brutal, es brutal para cuando actuamos en nuestros queridos castillos. Y ese es del 2012. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, lo cercano es lo cercano. Lo arqueológico es porque es antiguo. Lo monumental porque es monumento. ¿Cuándo vamos a encontrar un patrimonio en el que todo el mundo estemos de acuerdo en actuar y que socialmente se respete? Hay uno, el eclesiástico. Tú pregúntale a cualquier vecino de Novelda o de cualquier otro municipio, dime monumentos de tu ciudad. Si hay castillo, te dirán el castillo, pero primero te dirán la iglesia y luego el castillo. Entonces, en ese aspecto, pero claro, si te dicen la iglesia del castillo, una chimenea, una fábrica, un lavadero, un molino, eso es patrimonio. Y ahora ya nos hemos vuelto locos y encima hemos declarado bien de relevancia local el inmaterial, es decir, el oficio de la piedra en seco. Ya nos hemos vuelto. Ahí ya nos hemos vuelto locos, seguro. ¿Pero por qué? Porque estamos protegiendo indirectamente al material, que es el elemento construido en piedra en seco, que es el que forma parte de nuestro paisaje. Todos nuestros paisajes que estamos viendo aquí, nosotros en arqueología lo llamamos antropizados, porque desde que somos neolíticos, es decir, nos podemos ya cultivar, allá por el sexto milenio hemos transformado nuestro paisaje, pero sobre todo desde los 60 y los 70 del siglo pasado y con los tractores, ya hemos hecho más en los últimos 40 años que en los 6.000 años anteriores. Yo, bueno, también quería, que es algo que vivo el día a día y me gustaría, esta se la lanzo a Josa, esta pregunta. Los cascos históricos sí que tienen monumentos, la iglesia, el castillo, puede haber alguna muralla, algún edificio con cierta entidad, pero al final son vecinos del pueblo, que son herencias, que son pequeñas casitas, que están en entornos protegidos, que cuando se les dice que estás en un casco histórico, que para cambiar el saneamiento tiene que hacer un refuerzo estructural, temas arqueológicos, al igual que otras administraciones y que están habiendo líneas de subvención pues para proyectos para arquitectos para resolver temas de accesibilidad, de eficiencia energética y demás. Desde Cultura se está trabajando en alguna línea para poder ayudar al ciudadano de una manera directa para que pueda poner en valor ese patrimonio, esas acciones extras que tiene que hacer para mantener un entorno construido. Las primeras, del 2015 al 2021, hemos pasado de 3 líneas de subvenciones a 14. La primera línea que marca nuestra ley de patrimonio cultural valenciano, que los poseedores, título 18, ¿no? Los poseedores de bienes inscritos en el patrimonio cultural valenciano, por lo tanto BICs, BRLs, tienen derechos a acceder a subvenciones y todo esto, se ha generado por primera vez con lo de piedra en seco, con la subvención de piedra en seco. Por primera vez un particular puede pedir hasta un máximo de 10.000 euros para catalogar o incluso arreglar, modificar o intervenir en lo que es la construcción de piedra en seco existente en su propiedad. Me consta que una de las cosas que se está intentando, se han incrementado las subvenciones a nivel sobre todo municipal y a nivel de asociaciones, porque se han sacado de todo tipo, desde espacios escénicos, pasando por actividades culturales, inmuebles, catálogos, relación de catálogos, etcétera, etcétera. Y parece ser que la línea es seguir por esa que hemos hecho de piedra en seco para intervenciones en elementos concretos.
seguramente se empezaría por los conjuntos históricos, es decir, los BIC, conjuntos históricos, y luego seguiríamos por los núcleos históricos tradicionales. Pero claro, ahí otra de las cosas que queremos hacer es esa obligatoriedad de los ayuntamientos desde el año 98, que creo que es la disposición adicional primera o tercera, dice que todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana están obligados en el plazo de un año, del año 98 al año 99, a actualizar, modificar o redactar su catálogo de bienes y espacios protegidos. En el 2015 teníamos el 15% de los municipios de la Comunidad Valenciana. En el 2018 sacamos la línea de subvenciones para potenciar eso y en 2018, 2019, 2020 estamos ya por el 24% en 3 años. Pero claro, la idea es que potenciar aquellos ayuntamientos que tengan esos catálogos para que los vecinos también que han hecho la inversión se puedan beneficiar de esas supuestas, pero eso están, la real es la de Piedonce, las otras están en el aire. Están en el aire. Nada, yo creo que ya nos pasamos del tiempo, ¿no? ¿Qué? Cuando queráis, Sí. lo que sí que he visto que la gente que nos sigue online van comentando cosas a través del chat y bueno, les he dicho que cuando vosotros consideréis pueden... Por lanzar preguntas, Claro. Pueden perfecto. también lanzar Sí, preguntas, sí. incluso... Sí, o de los de aquí presentes. Sí, bueno, ¿puedo intervenir? Sí, claro. Bueno, felicitaros. Hay un elenco aquí de primera categoría. Ya habéis planteado tantas cosas, pero bueno, muchísimas cosas, todas interesantísimas. Dos tipos de cosas. Marca territorio, o sea, un es el territorio. Me parece estupendo, además, yo creo que es algo que siempre he tenido en mente, que lo posible intentar. Pero bueno, habéis planteado muchísimas cosas. Castillos. Me ha parecido interesantísimo Ruta de los Castillos, pero Ruta de los Castillos en la particularidad, en la individualidad de cada castillo. Por ejemplo, lo que comentamos, museos, afortunadamente estamos en una provincia, o en una comunidad, mejor dicho, porque tenemos los catálogos de la comunidad de museos y tenemos muchísimos. Siempre hay algunos que pueden tener, y de hecho que tienen una similaridad. Pero yo estoy ahora fijándome en los castillos. Tenemos un territorio de frontera, ¿no? Algunos castillos han pertenecido al mismo señor territorial. Entonces, ya no solamente una cartelería, porque la cartelería la gestión de que todo está ya en los medios de audiovisuales y los webs y tal. Vale, una ruta de los castillos me parece interesantísimo. En cada castillo que toca una pequeña explicación de lo que es ese, pero luego, o sea, que está dentro de un territorio de frontera, pero luego específicamente hablar de ese castillo. Porque entonces, como yo voy a saber lo que me van a contar del castillo de Aspe, mi idea Aspe, vendré a Novelda a ver que este castillo tiene también su peculiaridad dentro del territorio y sobre todo un elemento importantísimo que es la protección natural, que no le hemos sabido contar. O sea, aquí tenemos un potencial maravilloso. Luego nos subimos un poquito más para arriba al castillo de Piedra. El castillo de Piedra es un castillo pequeño y es un castillo de frontera eminentemente militar. Cuando el castillo de la Mora es un castillo residencial. Es una historia interesante. El castillo del Río de Aspe es más un castillo de frontera y que se termina en un determinado momento. Luego surge de la ciudad. Pero aquí, por ejemplo, lo tenemos ya además diferenciar porque está fuera de lo que es el casco urbano, mientras que todos los demás, o sea, que tenemos elementos que podemos diferenciar, porque Elda, Teruel, Villena, o sea, están dentro del castillo y luego el desarrollo de la población en sus faldas. Aquí lo tenemos diferenciado, o sea que es otra de las características, porque tenemos una población en el llano y una población en la fortaleza. O sea, ahí me parece Ruta de los Castillos, estupendo y diferenciador. Lo que es de un museo de territorio me parece interesantísimo, porque aunque estamos en una misma zona, pero aquí, nosotros por ejemplo aquí en Novelda, pues tenemos la uva, tenemos el azafrán, tenemos cosas
bueno, como muchas de mismo, creo que no también está relacionado con un desarrollo burgués comercial de la ciudad, ¿no? Entre ellas la tendríamos en tan fácil, las familias de tres y las cerámicas, bueno, porque hay que ver tantas ideas que yo ahora me cabeza y otra cosa muy importante, que también sobre es la importancia de que en los ayuntamientos haya una buena colaboración entre todos los departamentos y sobre todo que eso lo crean los políticos. O sea, eso es lo primero. Porque tú puedes tener muchas ideas y creértelo mucho y lo transmites, pero siempre tienes alguna idea. Y muy buena colaboración entre todos los departamentos y los técnicos. Y otra cosa. Si queremos difundir el patrimonio, un sábado y un domingo no puede estar todo cerrado. Una lucha, esa lucha. Que es lo que yo conozco, tal, o yo termino de venir un fin de semana ahora de Cuenca y es visitas, bueno, las visitas guiadas, bueno, yo no lo hago porque están más guiadas por Cuenca, pero bueno. Y la gente así, o sea, con los grupos y el de él, bueno. Si tú quieres hacer el P3X de Luna, coge unos exhibición que está ya cogido. Y es fundamental, el ejemplo que te como sabéis, también lo conozco, mucho la colaboración que hay entre los departamentos. Cultura y turismo, pero están muy unidos también a la hora de plantear las cosas, y eso es fundamental. Lo que no puede ser que cada uno vayamos, y luego, bueno, que el arquitecto del municipio esté a favor del patrimonio, eso es. Sin eso no se puede hacer nada. Por eso yo adoro a mi Luis Gaona, porque sin él no habríamos hecho nada. Eso es tocarte la lotería. Ahora creo que vamos por el buen camino. Y que se tuviese bueno, se documentó con el Parlamento de la excavación, pero que no se pudo documentar como tal, porque es que el arquitecto y el aparejador, pues no sé cómo lo que llevaron a la cárcel, pero no está un informe de no estaban las fiestas picando piedra. Concha, Tú has luchado mucho, tenim Concha. ja dos ajuntaments on l'arqueòleg municipal forma part de la plantilla d'urbanisme. De la plantilla de urbanismo. El miren como un bicho raro, pero ya está ahí, 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 ya está ahí. Hemos tocado todos los temas maravillosos, ¿no? Y ya estoy el ejemplo de la medida que hace, bueno, yo te felicito de siempre, como lo saben, por todas las que has hecho, que efectivamente, como también has dicho las cosas, Aspe no tenía prología, y bueno, ya hablamos de muchos años, Qué malo. Espectacular. Y otra cosa que también es muy interesante es la difusión. La difusión es también fundamental para que el ciudadano conozca su patrimonio y se lo crea. O sea que la difusión es importantísima. Bueno, a mí me parece maravilloso, ¿no? Y creo que pues, poco a poco se debe de retomar cosas que hemos hecho para las épocas, a lo mejor ha tenido un paroncito, pero creo que ahora se está trabajando mucho en esa discusión, pero se tiene que trabajar todavía más y coordinarnos. Yo creo que la charla de hoy, bueno, no me encanta todo lo que hemos dicho. Tenemos ahí una compañera, Inés. De las relaciones de la cultura, el patrimonio y el territorio, yo creo que tampoco se debe olvidar el concepto de paisaje, ¿no? Y que el paisaje no es una manera de justificar si se puede hacer o no una acción urbanística, el paisaje también es cultura. Yo creo que sí. ¿No? ¿No? Pues habrá que explicárselo a mucha gente. Sí, pero por eso que yo creo que la revisión que sufre que la ley de patrimonio debería quedar recogido. Ahí, en el caso de Elche, que tú lo conoces, no, pero ha hablado Inés, en el caso de Elche, la Acequia Mayor, ella hace muchos años, yo estaba currando un verano y por la puerta del Eritruc
pasa, ¿no? Porque hay humedad, había humedad, no es que pasa por aquí, pasa, no, es que el paisaje que tú dices, lo interesante es que hoy en día está en el Google Maps, tú empiezas a andar el territorio y te vas encontrando cadenas, y dices, pues este camino era público, es del trazado romano, y dices, no, yo te... Lo que te digo, la complejidad de eso ya no es el recorrido de agua, que es el que nos marca todo el territorio donde vivimos nosotros allí, ¿no? Sino que es el que sigue marcándolo y el que no se ve, que es tan importante como el que se ve, porque es evidente, porque es que si no tropiezas y te caes a la acequia, ¿no? Y te pegas un coscorrón, más que pasar muchas veces agua. Pero el tema es que es el que se ve y no se ve. En el caso del agua, en Elche, es importantísimo, claro que es importantísimo el paisaje ese. Sobre todo explicarle a los ilicitanos que el patrimonio de la humanidad del palmeral no son las palmeras, sino precisamente la distribución del territorio, el cultivo de oasis, el sistema de hidráulico, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pero si tenemos todas las acequias que pasan por el núcleo urbano tapadas, evidentemente, fallamos. Sí, perdona, Luis. No sé si me ayudas a profesor en casa por darle paso, imagino que como yo sí tengo muchos cursos online, sí, voy a ser breve porque imagino que tendrán que tratar una cuestión. Un repasito muy rápido de todos los asuntos que habéis comentado. Bueno, primero agradecer la referencia directa de mis amigos y compañeros, porque es cierto que no hemos compartido esa lucha y esa labor de difusión, a veces de información, ¿no? De dar a conocer ese patrimonio, para que al final pues, se pueda valorar, se pueda reconocer y finalmente se pueda actuar y poner en mano. Por la experiencia, como lo comentaba María, como de esos trucos oficiales que no se pueden exportar a otros municipios, a otros ayuntamientos, el fundamental ha sido que por lo menos identificado lo de conocer el patrimonio. Es decir, nos pasa muchas veces, nos pasaba en Aste, que la gente se iba a la plaza, veía a turistas haciendo fotos a la basílica y le daban con el corazón en plan de qué están haciendo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Están haciendo fotos a la iglesia, se va a hacer algo. No, El único es un arqueólogo. Sí, yo se lo preguntaba a los compañeros, se sorprendían compañeros nuestros del ayuntamiento que vivían en arte todavía de arte, ¿no? Se sorprendían de que la gente hiciera fotos a la basílica, no a la fachada. Entonces muchas veces, pues claro, también, pues eso, ¿no? Pues la casa del pueblo de toda la vida, que pues la gente se paraba y el vecino salía de porque estaba mirando su casa, ¿no? Yo creo que cada municipio conozca, que ahora se ha pasado al límite de su patrimonio, ¿no? Que lo conozca y que lo difunda es fundamental porque nos pasa muchas veces, ¿no? En Ace, por ejemplo, las licencias se daban con un catálogo antiguo que tenía un articulado que yo me encontré cuando saqué de la plaza y lo remitía toda una comisión mixta. No sé si por miedo o por quitarse ese mochuelo de encima, ¿no? De ver quién valora el patrimonio, de qué se hace y qué no se hace, pero es un instrumento, ¿no? Un trámite que nos sirvió mucho, bueno, de garantismo, actividad. Ahí sí que quiero reconocer la labor del Colegio de Arquitectos, y bueno, aquí sí que tiene mucho que hacer, aparte de ese trío de administración, arquitectos y consellería, sobre todo, ¿no? Y diputación, ¿no? De esas administraciones, sobre todo con la que venga por su patrimonio. Pero el Colegio de Arquitectos, en esa comisión se hacía un papel espectacular. Muchas veces muchos ayuntamientos necesitan que venga alguien de fuera a decirte lo que tienes en tu municipio, ¿no? Es decir, que te diga, oye, pues es que esta viga es de un navío americano que naufragó en el puerto de Alicante y se desguazó y aquí tenéis una pieza, ¿no? Y la primera es una viga del barco americano. Entonces, el propietario enseguida, la idea del derribo desaparecía, ¿no? Pues decía, esta carpintería solo está aquí en un palacio de Alicante, ¿no? O estas baldosas son las mismas que hay en un palacio de Manises del siglo XVI, ¿no? Entonces, simplemente por conocerlo, ¿no? Entonces, esa labor de difusión que nos llegaba a través del local del Colegio de Arquitectos era casi como pues, ¿no? Es que lo ha dicho el Colegio de Arquitectos, ¿no? Entonces, yo en esa comisión, sorprendentemente, el técnico municipal era local sin voto, con lo cual para mí era un grandísimo aliado, el arquitecto del colegio. De hecho, le dábamos un pasillo intencionado, en ese patrimonio un pasillo antes sobre los temas que vamos a hablar, para que pusiera un poco, pues sacar vídeo a esos pequeños matices y que realmente sí que condicionaban mucho la licencia, ¿no? Lo triste era que tuviéramos que hacerlo a golpe de comisión, ¿no? Porque era un mecanismo muy incómodo, muy largo, porque se desesperaba. Entonces yo creo que ahora lo importante es los catálogos que comentaba José antes, esa postura, yo creo que muy aceptada, que está la consejería, ¿no? De incentivando con subvenciones, pero tal vez con el palito de recordar de que esa tiene que estar, es
Yo creo que también faltaría, por terminar, y por dar pases a los que están en casa, eso lo he apuntado también en nuestra compañera aquí veterana, que es el tema de la difusión, ¿no? En esa difusión yo creo que no sé muy bien quién, si yo creo que estaría de todo, ¿no? Como la voz del colegio de arquitectos, los arquitectos que intervienen en patrimonio, con sus cuentas de Instagram, con sus perfiles, de los ayuntamientos, de las consellerías, que es un poco el dar difusión a toda la inversión que se hace o todo el trabajo que se consiga. Esa pequeña joyita que se recupera o esa pequeña licencia que se concede o ese pequeño logro. Es decir, darle difusión, más que nada para crear eso que los españoles no funcionan bien, que es la envidia sana. O sea, al final, hasta que mueres que te nacen algunos porque tú, pues no te mueves, ¿no? Si no es que los ayuntamientos tengan envidia del patrimonio del municipio de Alcalá, o que el alcalde tenga envidia de lo que han hecho del fondo de Alcalá, que fíjate, la consellería pues ha conseguido esto, ¿no? A través de la Diputación ha conseguido esto. Ahora tiene un museo. Yo creo que de las administraciones y de los agentes que participan en patrimonio se potencie o se incentive esa envidia sana, que vendría muy bien. Y ahora por lo menos tenemos muchas herramientas que son las redes sociales, que son un gran aliado para crear esa envidia sana y esa difusión a patrimonio. Muchas veces como pasar en la presentación, yo no sabía que tenía en su propio municipio y los propios residentes lo desconocen. Contribuiríamos a completar ese círculo de relevo generacional, es decir, hemos conseguido, pues a golpe de objeción, a golpe de temario, por suerte de decidir profesionales con intereses, hacer ese cambio generacional técnico. Yo creo que debería contribuirse a no es un cambio de generación, sino que en la propia sociedad, pues nuestros hijos, ¿no? O las nuevas generaciones, incorporar el patrimonio como que todos sepan el municipio que tienen y creo que de esta mesa, con estos asistentes tan espectaculares y que esto lo tenemos aquí, poner esta mesa ya es un gran paso que se continúe y que venga muchas más. Quique, ¿tienes alguna pregunta? Pues yo quería contestarle. Dame un segundito porque tengo que... ¿Puedo hablar yo? Sí. Yo una de las cosas que, hablando lo que ha dicho Luis, yo como arqueólogo, pero también con experiencia en la gestión cultural, yo le digo a mis colegas arqueólogos que cuidado, que no hay que olvidar que un catálogo es un documento urbanístico. Cuidado. Y eso soy yo el que se lo dice sin cesar a todos. Y sé que vosotros eso lo entendéis mejor que nadie, pero también le digo a los arquitectos que para llegar a hacer un buen catálogo hay que hacer un buen inventario, que es lo que tú has dicho. Es decir, hay que saber lo que tenemos en nuestro término municipal para poder decidir qué entra en un catálogo y qué no entra en un catálogo. No vale coger lo de siempre y lo que otros han dicho que había que hacer. Hay que comprobar lo que hay. Porque si no, al final estamos arrastrando errores de torres que no existen o de cosas que no hay dentro de los elementos. Entonces, esos dos elementos creo que vosotros me entendéis por un lado y por otro. Un catálogo es un documento urbanístico, como tal, se tiene que elaborar, pero para hacer un buen catálogo hay que tener un inventario lo más completo posible de lo que existe en tu término municipal. Si tú decides que esa casa entra en el catálogo, tendrás que saber por qué no entra la de al lado. O si este molino entra, pues tengo 7 molinos, ¿por qué este sí entran todos o no entran todos? Eso es, pero claro, para eso hay que saber lo que tenemos. Entonces es el trabajo, por ahí la importancia de los equipos multidisciplinares. Y nosotros desde la consejería estamos apostando, lo siento, pero es así, porque para poder optar a una subvención tienen que ser equipos multidisciplinares externos al ayuntamiento. De esa manera se podrá ceñir con el sistema de contratación, tiempo y plazos de ejecución. Evidentemente, los técnicos municipales están para coordinar esa redacción de catálogo. Si no, nunca saldrá un catálogo si lo tienen que hacer los técnicos municipales. Porque, entre otras cosas, sois técnicos municipales, sois hombres y mujeres orquesta. Servís para todo. Y el catálogo necesita una dedicación total y absoluta, porque es el documento que va a marcar el desarrollo urbanístico, porque es un concepto urbanístico y un documento urbanístico del municipio en los próximos 30 años. Evidentemente, llevamos 30 años para hacerlo, por lo menos que dure 30 años más. ¿Vale? Entonces, ese es un tema. Y luego, con relación a los equipos que ha comentado Concha, el tema de, efectivamente, la cosa está cambiando, o debe ir poco a poco. Pero yo siempre he dicho que si alguna concejalía tiene sentido, o alguna consejería tiene sentido, o algún ministerio tiene sentido, es cultura y turismo. Cultura y turismo. ¿Por qué? Porque el turismo tiene recursos económicos,
y porque cultura tiene recursos patrimoniales. Y la gestión turística del patrimonio, si va al conjunto donde en los ayuntamientos, en las consellerías y en las diputaciones, donde turismo y cultura van juntos, se nota para bien. Y luego también, evidentemente, urbanismo y tiene que tener arquitectura y arqueología. Porque por suerte o por desgracia, el 90% de las cosas que afectan al subsuelo con todo lo que ello implica. Si luego ya también hay antropólogos, ya se día de leche. Pero bueno, eso es lo que quería contar. Pero claro, de cara a la administración tenemos un problema. Se llama mantenimiento y se llama personal. ¿Cuánto personal tienes trabajando en tu museo desde los últimos 20 años? José Luis, ¿cuántos en los últimos 20 años? ¿Cuántos se ha incrementado? ¿Y cuánta dinámica, cuánta gestión, cuántas cosas se han creado nuevas en los últimos 20 años? 200%. Pues, pero no en los ayuntamientos, en la administración autonómica estamos igual. Hace 2015, 3 líneas de subvenciones, 2021, 14 líneas de subvenciones. No hemos incrementado personales más, se nos va a jubilar gente y no se cubre. O sea que... Esa es la dinámica, se jubila gente y no cubren. Entonces, eso también tenemos que ser conscientes. A los arquitectos nos sobra gente para enviarnos. Bueno, nuestro público online, a pesar de que les hemos invitado a que levanten la mano y participen, bueno, el tema online siempre es un poquito complicado y la gente está un poco tímida. Sin embargo, sí que han habido algunos comentarios que han escrito en el chat que si queréis los puedo leer. Un compañero comenta algunos casos de Hondón de las Nieves y dice, bueno, el patrimonio puesto en valor sirve para crear unos símbolos en un pueblo o en una ciudad porque así lo conocen tanto la gente de fuera como los locales. Tema que se ha ido comentando. Comenta algunos casos como decía, de Hondón. Dice, hemos tenido gente que ha venido de fuera a las rutas y al centro de interpretación bueno, tanto de gente de la comarca como de gente de fuera de ella. Y hemos hecho conocido el pueblo más allá de la fama del vino. En cuanto al patrimonio, en Hondón actualmente se están haciendo obras en las calles de acceso, en las calles del casco histórico y no creo que se haya hecho ninguna intervención arqueológica. Debajo de la calle hubo una cavidad artificial y se ha tapado con escombro y así con todas las obras desde hace unos años. Vale, esto ya parece que lo ha repetido. Y luego comenta, por ejemplo, las dificultades que hay para excavar un yacimiento prehistórico, más que nada para protegerlo del expolio ya padecido y de los destrozos que está padeciendo. Comenta que, bueno, que te da un poco la razón, Josán, que todo es complicado y dice que la administración lo complica todo más todavía. Esto está repetido. Bueno, simplemente volver a insistir a nuestro público que nos sigue online que está invitadísimo a levantar la mano y os abrimos el micro. Yo simplemente por alusiones. Uno de los temas importantes que cuando hablamos de concienciación social es la necesidad de la colaboración ciudadana. Si queréis hablamos de cuántos técnicos de arqueología hay en la Comunidad Valenciana y en la Generalitat Valenciana. Pues hay uno por provincia, excepto en Valencia que hay 2. 4. Entonces el arqueólogo territorial se tiene que encargar de los 144 municipios de la provincia de Alicante. Evidentemente la colaboración ciudadana es básica. Si eso ha ocurrido en la calle en cuestión, entonces nosotros actuamos de oficio o instancias de parte. Creo que aquí hay gente que nos ha enviado correos electrónicos, nos ha llamado telefónicamente y en la medida de nuestras posibilidades, primero, o les hemos asesorado de cómo intervenir, realización de obras, etcétera, etcétera, o en la medida de lo posible hemos venido 24, 36, 48 horas a ver el tema para paralizar la obra en cuestión. Entonces, en ese aspecto, yo
creo que todo el mundo lo sabe, la colaboración ciudadana. Uno de los grandes esfuerzos que hemos hecho desde el 2015 es demostrarle a los 144 municipios de la provincia de Alicante que la Generalitat Valenciana está en Alicante. Es decir, que el contacto y la fluidez para todo lo tenemos aquí, que no hace falta ir a Valencia. Si no les hacemos caso a nosotros, evidentemente, que vayan a Valencia, pero en ese aspecto creo que es, y quizás este foro también es importante para incidir en eso, que dentro de la concienciación social, en el cual se está mejorando muchísimo, que se sepa que la colaboración ciudadana funciona, intentamos funcionar. De hecho, hemos formado a la Policía Autonómica, hay ya 2 unidades, una en la zona de en Elche y otra en Alicante, unos para el norte y otros para el sur, donde actúan, y hemos también colaborado con los agentes medioambientales, que son los que están en el terreno, para cuando ven a alguien con un detector de metales, por ejemplo, buscando metales en una sierra, pues evidentemente no están buscando medallitas de la playa. Que doy fe de eso, perdona que te interrumpa, porque al museo vienen casi cada mes Marchante y Rocío, Claro. y a mí es que me encanta desde hace 1 año y medio, 2 años. La policía viene a preguntar. Por ejemplo, a la cueva en cuestión que comentan de los Hondones, vamos, lo tienen como asiduo, o Altabayá en Aspe lo tienen como asiduo, y creemos que simplemente por el mero hecho, de hecho, cuando ven a un coche, pasan por los caminos y cuando ven a un coche aparcado, ya suben. Y de hecho, hoy por hoy hemos ya generado, nunca se habían generado expedientes sancionadores, y ya llevamos en la provincia de Alicante, unos 14. En la Sierra de Crevillente, en las playas, en yacimientos de costeros, etc. Pero bueno, no llegamos. Somos los que somos. Es verdad. Hay una cosa que creo que has comentado. Sí. Sí, muy bien. No, pregunta. Sí, bueno, nada, quiero agradeceros la presentación, muy bien, espectacular. No hace falta que sustituyamos mascarillas porque se ve la pasión. Ganamos mucho sin mascarilla. Sí, sí. Que nos den los gestos de la verdad. Nada, pero está ya en la cabeza, porque tenemos tantas cosas que decir o tantas cosas en la cabeza que, primero, encontrar así físicamente sinergias entre varias profesiones, entre la tecnología, gente que hable con esa pasión de intentar ir como un camino con algo común, ¿no? Después, como el hecho de que darme cuenta a lo mejor que el futuro de los museos ya no es un museo físico, un espacio arquitectónico como la física, sino que existe un patrimonio efímero que es lo que has comentado, lo de lo que hacían nuestras abuelas que conocían calzado, un trabajo de uva, todo ese patrimonio que sí que se va a perder. Entonces, es como, ¿qué tiene que pasar en la arquitectura para que todo eso se canalice y sea capaz de transmitir eso? Una vez, en clase, también Castilla me dijo que los edificios y sobre todo los edificios industriales cobraban valor cuando tú veías lo que estaba pasando dentro. Es decir, no puedes explicar, a lo mejor, una de las cosas en las que los museos han fracasado y que ahora, por ejemplo, P3 funciona con los pasillos, es porque la gente vive y se mete en ellos. O sea, tienes que tener acción y tienes que ver lo que está pasando. Y, por ejemplo, no puedes entender cómo se ha embolsado la uva si el ayuntamiento no tiene un trozo de dinero y entonces los niños votan, tú puedes ir y embolsar y saber lo que es la poda, lo que es la recogida, saber lo que es hacer uva, todo ese sistema, igual que hacen zapatos. O sea, en Elena debería haber una señora o un señor o una persona 24 horas del día haciendo zapatos artesanalmente con la maquinaria que hay. O sea, yo me indigna, por ejemplo, también como hay como un patrimonio, pero hay como un sistema, o sea, como una economía que está funcionando de gente que hace las cosas artesanales y no tiene como un apoyo. Es decir, yo he entrado a la fábrica de los tenis aquí y he alucinado. O sea, digo, esas materiales van a desaparecer, igual que desaparecieron las máquinas de troquelar chapa que tenían mis padres. Son máquinas que han desaparecido. O sea, esas personas que están ahí, a lo mejor se puede dialogar y tal para que poner parte de patrimonio, es decir, que igual que yo lo he visto, cómo se hacen las botellas, cómo se destila, todo el mundo puede hacer, igual que hay gente que va a Ámsterdam al Museo de la Genética. No sé cómo explicarlo, pero hay tanto efímero que se va a perder, aparte de lo arqueológico que sí que está, y demás, tenemos una batalla durísima.
Y luego, por otra parte, claro, tenemos lo que tú has dicho al principio, es como el dejar el ego al lado. O sea, eso es claro, yo creo que, por ejemplo, nuestro objetivo aquí, desde que somos todos supersenadores, tenemos una mochila de ideas y de que si dejamos atrás el ego, pensáramos en un futuro, pensamos, venga, vamos a funcionar, vamos a hacer que esto traspase y dejáramos eso al lado, haríamos ideas. Totalmente. Ideas, y es dando las manos, o sea, por ejemplo, todo el territorio de Valle. O sea, está unido desde siglos. O sea, eso Mabel da con aspe nunca. Bueno, y Perdón. Vamos a dejarla pasar. hay redes comerciales que han existido siglos. Y ahora con todo el tema del cambio climático y demás, tenemos redes que todavía existen, hasta Elche, por un calentificio, que suele conectarlo, es decir, que él diera la mano que te de que no se viera, o sea, eso es como que hay, por un lado, el darme cuenta de que a lo mejor lo que es el museo ha desaparecido, lo que es el patrimonio, es algo que tiene que encontrar como su manera de cómo venderse, ¿no? También desde el punto de vista de la arquitectura, y por otro lado, no sé cómo explicarlo ya, pero intentar potenciar que somos un equipo, ¿sabes? O sea, todas las ciudades son un equipo, o sea, ella tiene que aportar, pero también es singular y tiene su independencia, pero creo que me entendéis. Lo has explicado súper bien. Y a mí me encantaría decir, si puedo, o sea, agradecidos aquí también de este público, porque es que me parece tan enriquecedor todo lo que estáis diciendo, los que estáis sentados ahí, que yo os doy las gracias por las aportaciones que estáis haciendo, de verdad. En referencia a lo que decías, que me ha parecido muy interesante todo, nosotros, por ejemplo, en el museo, hace unos años, quisimos recuperar la tradición de las randeras, que era un oficio muy importante en la localidad y ya prácticamente nadie lo sabía. Y entonces, desde el museo, empezamos a hacer unos talleres para recuperar, o sea, tuvieron un éxito que hoy en día existe una asociación de randeras que se montó, pero es que por el Día de los Museos, hace 2 o 3 años, montamos unos talleres para que los más pequeños aprendieran el oficio. Entonces, son sinergias muy bonitas donde recuperas la tradición, recuperas lo inmaterial y justo lo que tú estás hablando, ¿no? Y desde los museos, desde el territorio, todo donde tenemos que trabajar y apostar por recuperar todo eso y que no se pierda. Maribel, yo ya me voy de aquí contento porque he conseguido generarte capacidad de pensar cosas distintas. Eso ya es brutal. Segundo, lo más importante, los egos. Los egos. Cuidado, que a nuestro lado también tenemos egos. También tenemos egos. Pero eso se supera y se supera con coloquios como este. Y luego el otro elemento importante, lo digo porque yo cuando lo descubrí, como nos llegan propuestas de ayuntamientos de todas las posibilidades y de todas las cuestiones. Entonces se me planteó la opción de declarar patrimonio. Porque claro, aquí que la gente cuando lanza no vamos a PCL, vamos al patrimonio. Porque lo máximo que hay es de la humanidad. Si hubiese del universo, iríamos al patrimonio del universo directamente, sin pasar por la casilla de salida. Entonces me plantean patrimonio de la humanidad, un ensanche, y cuando dije, no, por favor. Y entonces dije, un momento, espera, hay un Plan Nacional de Arquitectura, en este caso, de Patrimonio Cultural del siglo XX. Entonces, ese Plan Nacional, me pongo a leerlo y cuidado, que no solamente cuando hablamos de arquitectura o construcciones del siglo XX, hablamos de construcciones de grandes autores, arquitectos, etcétera, etcétera, sino también hitos urbanísticos que hayan supuesto revoluciones o cambios o transformaciones de la sociedad que lo ha vivido. Claro, entonces, para ir a patrimonio del universo, evidentemente primero tiene que tener un reconocimiento a nivel de patrimonio autonómico, o bien BRL o bien BIC, pero claro, eso en nuestra ley. Ese patrimonio no se contempla, porque el conjunto histórico siempre con connotaciones históricas, lo del siglo XX es histórico, no es histórico. Y en la nueva ley, una de las cosas que es una nueva figura que se está trabajando es esa arquitectura del siglo XX, porque no es que se desaparezca la máquina de troquelar, es que hay edificios del siglo XX que como son del siglo XX se pueden reformar, se pueden tirar, porque no están ni catalogados. Entonces, lo digo porque en todos los sitios, si estamos con ganas de hacernos pensar a nosotros mismos o de lo que nos dicen, que nos hablan, es decir, quitarnos las orejeras y abrir la mente,
de todos los sitios sacamos cosas positivas. Yo te lo vuelvo a decir, me alegro de haber sacado esa reflexión tuya, porque evidentemente hay muchas más cosas y trabajando en equipo, trabajando en grupo, 6 ojos ven más que 2. En el siglo XX está la Fundación Común, que tiene un trabajo Pero, ¿cuánto patrimonio del siglo XX tenemos declarado BRL o BIC? ¿O bien catalogado? Venga, va, lo dejamos de bien catalogado. ¿Cuántos? Hace poquitos años la protección del edificio de la torre del BBVA de Sáenz de Oiza, un edificio del año 78, fue declarado BIC y fue todo no sé, como un hito, ¿no? Porque para destacar no solamente ya edificios, como decías tú, históricos, ¿no? Sino edificios que tienen en sí mucho valor y que no por el hecho de tener pocas décadas se tiene que poder, o sea, se tiene que proteger también. Ojo, pero que os conozco, que ahora vais a proteger solo del siglo XX y no vamos a olvidar del anterior, ¿eh? Cuidado. Ahora está hablando, cuidado, ¿eh? Ahora está hablando de la Fundación de Común tiene un criterio más o menos que ellos establecen como 2 generaciones anteriores, para que no haya condiciones, no haya presiones del arquitecto mismo para que catalogue su obra. Entonces, más o menos, ellos se rigen por 2 generaciones anteriores, eso ya se puede catalogar. Sí, pero es que el tema de la datación, las chimeneas industriales de los 40, cuando sabemos que a partir de todas se reforman entre los 50 y los 60 para tener mayor capacidad industrial, ¿qué hemos protegido? ¿Qué hemos protegido? Entonces, claro, es que no, el tema de meter la fecha, habrá que inventariar para saber qué fecha metemos. Porque si no al final siempre nos dejamos fuera el tema. Entonces, por eso, sí, nosotros una de las cosas que tenemos con el patrimonio documental, hasta 100 años, 80, lo que tiene 90 años no, depende. Lo de la guerra civil no tiene 90 años. ¿Eso está fuera? ¿Está dentro? Sí. No, bueno, es que esto es serio. Yo iba a comentar una cosa más frívola. No, quería traer unos puntos sobre lo que ha comentado de la comunicación antes. Me parece fundamental, porque nos podemos pegar de cabezazos aquí trabajando. Lo del tema de nosotros, como arquitectos, cuando trabajamos en el patrimonio, con todo el respeto, con toda la delicadeza, con todo lo que las herramientas, con todo lo que tienes que cumplir, y que tenga que tener una dicción contemporánea, porque lo ha de consumir. Aquí el museo esta mañana me decía el técnico que han tenido 16 grupos escolares, más, no sé, 16 cursos de didáctica este año para escolares en un año difícil. Si la dicción no es contemporánea, no se explica con herramientas contemporáneas todo lo que haga de los textos, las imágenes, los sonidos, la forma de intervenir, la forma de entrar, salir, recorrer, con el cumplimiento de la normativa y con toda la delicadeza del mundo, nos quedaríamos en un estadio un poco de incapacidad de volver a comunicar aquel esfuerzo. Y sería en parte estéril, porque te has gastado dinero y no socialmente deberías devolverlo con toda la potencia posible a la sociedad. Sobre la didáctica, cuando tienes que explicar un patrimonio, yo no soy especialista de lo que hago, intento especializarme en la parte que me puede afectar para hacer el soporte arquitectónico, para esa parte más científica, ¿no? Pero una vez que te vas, hay una parte que es la didáctica específica de gente que sabe comunicar el contenido. Otro error garrafal que dices tú, que una vez que se corta la cinta e inaugura, no es que haya alguien que ahora cierre, le dé la palanca todos los días para que aquello se ponga a funcionar, sino que alguien lo comunique. Lo interprete. Lo interprete, porque los consumidores, especialmente gente mayor y gente pequeña, y la gente que va de fin de semana en familia y tal, pero hay unos consumidores que necesitan una didáctica muy específica. Yo creo que hay un problema, y es que, como lo estás comentando, no hay que explicar, no es gente mayor o gente muy pequeña. Yo, por ejemplo, soy muy mayor y
a la gente de mi edad yo creo que no les llega a interesar, o no llega a querer interesarse porque estas cosas no se comunican del todo bien, ¿vale? No se llegan a llevar a redes sociales o se llevan de otras formas que no llegan a un público que pueda interesar. El punto cuarto, ahora. Bueno. A mí me encantaría que aportaras en ese sentido, porque yo he tenido verdadera obsesión en lo que está, y además lo hemos hablado muchas veces. No, es que hemos dicho aquí, con todo el ecualizador, con todo porque es dificilísimo, pero si no haces ese trabajo de comunicación, es totalmente estéril. Desde la señalética, la forma de disponer, hay una normativa de no obligado cumplimiento, pero hay una UNE que te dice cómo disponer en un espacio cultural los muebles para que la gente, el código técnico te dice que los edificios tienen que ser legibles a la hora de poder entrar, pero nadie, no hay un decreto ni una, son herramientas de trabajo que no se sabe la forma que tienen, pero esa dicción contemporánea o la didáctica, si no es atrozmente diversa y trabajada de una forma, todos los días de una forma intensa, te dejas a todos los consumidores o casi todos los consumidores, una horquilla de consumidores brutalmente... Pero su horquilla tiene toda la razón. Yo detecto que es el que más falta. O sea, llevo años queriendo, porque es que me gustaría que tú aportaras cómo podemos llegar a vosotros. Realmente, o sea, yo creo que mi generación es muy visual. Entonces se necesita facilidades para esas personas, retransmitirlo todo con vídeos o facilitándole guías, por ejemplo, creo que es algo muy importante y que sobre todo se debería de potenciar en las provincias, que son guías, elementos del catálogo se pueden introducir y que esas guías faciliten para poder crear, por ejemplo, lo que habéis dicho vosotros de los nexos y los muros. Pero físicamente o virtual. De ambas, porque tú, por ejemplo, vas al santuario y luego que hayan puesto los cartelitos explicando el patrón del santuario y demás. Pero no te conecta... Es vacío. Sí, o sea, sí, lo puedes ver y ya está. Y, por ejemplo, el santuario vas a marchar en verano y está lleno de gente joven. Pero no se ven atraída por los cartelitos. Sin embargo, hace mucho en redes sociales salió una chica que puso el santuario dentro de sitios que habría que ver en España. Y a partir de ahí yo ya un montón de gente del pueblo retransmitiéndolo, diciendo que de verdad era importante. Y falta esa herramienta. Que para la gente de verdad o una región mucho más pequeña, que se pueda retransmitir, porque por ejemplo, hay mucha gente que no sabe ni que el santuario no es de Gopi, todo el mundo se piensa que es de no me digas. Lo que comentas, yo tenía comunicación medios. Yo como privado, para mí se ha convertido en una herramienta de doble escala, la cercana, lo que tú puedes visitar o lo que alguien puede entrar por la puerta del despacho, y la virtual, que lleva un trabajo de la leche. Lleva un trabajo, pero es que la administración pública, cuando intentas transmitirle la necesidad de, si no estás en las redes, no existes. Y aquello que no está en redes no existe. Y como no sea una comunicación ágil, no existe. ¿Ya? Y como no sea en vídeo de no sé qué, no existe. Y me frustra cuando estoy y tal, y pasa mi sobrina el otro día, es un TikTok. Digo, es un vídeo. Y le interesó la primera vez de la vida que lo que estaba viendo en mi móvil. Esa falta de comunicación visual y comunicación en medios rápidos está muerto. Tienes que encontrar la medida exacta de cómo lo tienes que trabajar o qué es lo que es caduco. Hay un concepto ahora que es de lo que es verdad o lo que es mentira, de la depuración, porque nos han metido ahora y tienes como la búsqueda de ¿y esto existe de verdad o es una patraña? Ese concepto de lo sincero, pero comunicarlo de una forma fresca a una horquilla de gente que ahora es su herramienta. Entonces, si no, es complicado. Que no... Nosotros en las subvenciones que son concurrencia competitiva, y conviene decirlo, concurrencia competitiva es que se compite. No es que se dan, se compiten. Entonces hay una serie de puntos
donde, por ejemplo, el tema de la aplicación de nuevas tecnologías, la difusión, la repercusión social, el incremento de la visitabilidad, todo eso son puntos. Son puntos que se van sumando al proyecto en cuestión, al interés, a la urgencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esos puntos, un punto, medio punto, 2 puntos en esos diferentes apartados, en un primer momento hemos ido evolucionando. En un primer momento, ya que tuviese cartelería, ya era la leche, que tuviese un código QR, era ya alucinábamos, pero claro, hoy por hoy empiezan a introducirse esos conceptos de redes sociales, difusión, mantenimiento, porque claro, no vale, ¿qué lo voy a hacer? Es decir, el tema es, hay gente que plantea marca, que plantea recorrido, que plantea TikTok. Ahora, por ejemplo, hemos estado baremando Piedra Seca esta mañana. Y es un punto, pero ese punto, cuando estás compitiendo con 52 proyectos, el que tiene ese punto pasa por encima de mucha gente. Y son elementos a considerar. Y desde el punto de vista de potenciarlo, estamos en ello. ¿Que lo consigamos? No lo sé, pero estamos en ello. ¿Por qué? Porque hemos ido evolucionando. Hay una cosa básica, mi compañero Luis, que conoce muy bien, se cabrea conmigo porque desarrollamos la marca, lo primero de todo, pero Ángel, esto es un trabajo. Y digo, pero ¿y cómo podemos hacer un trabajo que no tiene una comunicación, no tiene marca? Y la desarrollamos. Es que esto era un trabajo. Ahora no te cabres, tenemos que hacer esto porque si no, tenemos que trabajar una gama de colores, una tipografía, vamos a comunicar y todo eso va a impregnar el proyecto y será, yo qué sé, terminar haciendo el tapizado de los bancos, yo qué sé, y también la marca. Pero es tan básico, pero nosotros lo entendemos en nuestro trabajo, pero escucha, vete a vender una marca ahora, sí, ¿no? Sí. Esto es el branding de... No te hace falta. Bueno, es que ha venido muy bien la pregunta, la verdad. ¿Cómo vamos de tiempo? Casi 2 horas. Claro. Estamos encantados. Nosotros estamos estupendamente. Si en lugar de agua hubiese una cerveza, pues ya ha ganado España 3-5, ¿eh? Un detalle importante. Un comentario respecto a lo que está diciendo, de lo que estás comentando todos, de la importancia de trabajar desde las redes sociales y desde los canales donde está la gente joven hoy en día. Yo simplemente quería añadir, o sea, no solamente es hacerlo, porque se puede plantear, pues, que trabajaremos en Facebook, Instagram y tal, sino hacerlo bien. Porque, y de una manera centralizada, con una estrategia de comunicación, es lo que quiero decir. Porque yo lo que veo es que, por ejemplo, yo soy concejal en ese ayuntamiento y hay trabajo precisamente de cultura y patrimonio. Y muchas áreas, cada uno trabaja de manera independiente en las redes sociales. Hay gente que lo hace mejor y hay gente que lo hace peor, pero nadie es un profesional de la comunicación. Yo creo que una figura de community manager es fundamental. O un departamento especializado en comunicación digital es fundamental. Totalmente de acuerdo. Tanto para los museos como para la cultura en general. Porque, pues sí, es como decía, hacerlo atractivo, eso es diseño. Y entonces me envían carteles que dicen, pues es que encima que el esfuerzo te lo ha hecho, pues no lo voy a decir que es horroroso. Porque es un cartel que no dice dónde está la información, si los brillos me aturden, ¿no? Y bueno, hay que saber qué comunicar, cómo comunicar y sobre todo, pues eso, con una estrategia detrás. Eso va a ser muy difícil, porque no hay personal especializado. Bueno, la administración también por los protocolos le cuesta mucho más. Muchísimo. Porque le cuesta ya poner una página, tener un correo que le entre en un WeTransfer o imagínate, ahí le vas a mandar, envíame, tráemelo en... Cuesta, imagínate una persona que se dedica a la comunicación súper efectiva. No tenemos ni diseñador gráfico en el infinito de novela. Hay mucha gente que se dedica a community manager, sobre todo a trabajar, claro, el problema es que trabajo. Pero que lo hacen muy bien, que se dedican a eso exactamente, que también necesitarán apoyo de gente que de verdad entienda de esa temática. Pero combinando, como había dicho antes, de varios grupos de trabajo, se pueden hacer cosas que de verdad lleguen a la población y que de verdad se puedan divulgar.
Sí, estamos haciendo lo mismo. O sea, tiene que ser un especialista, ¿no? Que tenga esa capacidad de comunicar. Bueno, nos vais a disculpar, vamos a parar y luego ya hacemos el post-tertulia con una cervecita o algo que creo que va a ser más ameno porque hace un calor infernal aquí. Agradeceros vuestra asistencia, nos ha encantado, creo que hemos avanzado, nos da un pasito más en la concienciación, en permitir que la gente empiece a pensar en el patrimonio como otra herramienta más. Y nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Gracias a ti, Gracias a nosotros. vosotros. En el contrato que hemos firmado creo que eran 3 volúmenes. Ya no tienes el sitio y ahí estaremos. Muy contentos de estar moviéndonos y saliendo y estando aquí hoy un poco más, aún con las mascarillas, pero estando ya en activo, haciendo este tipo de historias un poco cara a cara, que tenían muchas ganas.